Ya son las 9 de la mañana con 9 minutos. Vamos a ir de inmediato con nuestro panel del día de hoy para ir abordando los temas que tenemos propuestos. Y saludamos de inmediato a quienes ya nos acompañan acá en el estudio. Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Socialdemócrata, presidente además del directorio de la Fundación Socialdemócrata. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Lo mismo que a Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Res Pública. Ricardo, lo mismo. Gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días. En el estudio. Muy buenos días a ti y a todos los auditores. Oigan, vamos a ir de inmediato a los temas que nos convocan el día de hoy. Vamos a tener harto de política en un ratito, pero también queremos ir analizando las perspectivas en cuanto a la economía. Esto por las miradas críticas que no solamente hoy por hoy ha estado teniendo la gestión del ministro de Hacienda, Mario Marcel, sino que además los apuntes que se han hecho durante el periodo. De hecho, luego de la cuenta pública, por ejemplo, los apuntes en torno a los temas de crecimiento estuvieron a la orden del día. Sin embargo, quien ha sido también bastante crítico a la gestión es el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, quien hace algunos días atrás dijo que no es para hacer ninguna fiesta decir que la economía creció 2,5%, que ha sido en todo caso la crítica principal que se ha hecho al alero de estas cifras. Si uno recuerda un poquito lo que fue también la cuenta pública, se planteaba que siempre durante el actual gobierno las cifras han estado por sobre las expectativas, que fue uno de los elementos que marcó también los planteamientos del presidente en esa jornada. Pero Mario Marcel también salió al paso de estas críticas directas del ex titular también de Hacienda, Felipe Larraín. Tuvo una entrevista con ADN y ahí dijo que lo primero es que cuando uno le dicen que está celebrando por el solo hecho de citar los números, eso da una idea de que hay un sector de la economía, de la política, que ha vivido en un clima de pesimismo del cual le cuesta sustraerse, porque yo no siento que haya celebrado nada. Y a continuación recalcó las proyecciones económicas entregadas hace algunos días por la OCDE para Chile y el resto del mundo y comparó la caída registrada por Estados Unidos en ese contexto a raíz de la política arancelaria impulsada por ese gobierno. Yo creo que uno tiene que estar consciente de cuáles son los avances que tiene para ver qué es lo que le falta. Por supuesto que en Chile nos falta todavía mucho que mejorar, pero si tenemos claro lo que hemos avanzado, vamos a estar siempre volviendo como una especie de punto de partida. Nadie está aquí en ninguna fiesta. Es parte también de lo que señaló, utilizando el mismo término del exministro Felipe Larraín. Quiero entrar de inmediato en este contexto porque es interesante el poder hacer esos apuntes, los números que por un lado están por sobre las expectativas, pero vienen también las comparaciones con otros momentos de nuestra historia, en otros momentos de donde nuestra economía estaba funcionando de mejor forma, y obviamente ir haciendo los balances necesarios en momentos en que estamos ya en la última parte, en la recta final de este gobierno. Yo creo que son momentos importantes para hacer esos apuntes. Parto contigo, Juan Eduardo, tu mirada respecto a lo puntual, lo que hemos estado hablando recién a propósito de estos planteamientos, pero también hacer la retrospectiva respecto a lo que ha sido esta mirada en torno a la economía. A ver, yo creo que hay que ser claro. El programa del presidente Boric no contemplaba originariamente como pilar fundamental el crecimiento económico. Eso está claro. Si bien es cierto, hubo un cambio de hoja de ruta ya después del proceso constituyente, pero tú sabes que lo que no se hizo el segundo año es muy difícil poder cuajarlo al final de un gobierno. Y de esa perspectiva, nosotros consideramos que desde una perspectiva que la historia lo va a demostrar, efectivamente fue un error, porque nosotros que creemos en el estado de bienestar, el estado de bienestar tiene que ser financiado, y no solo con cargas impositivas, sino que también con crecimiento económico. Si uno saca la cifra de crecimiento de 2,5 para proyectar a un Chile desarrollado, estamos hablando prácticamente de 2060, 2070, 2080 inclusive. Desde esa perspectiva, no hay que olvidar que con el gobierno del presidente Lagos, con la cifra de crecimiento de ese entonces y las perspectivas de mediano o largo plazo, se hablaba de que el 2025, 2030 ya podríamos tener una equiparidad de ingreso a Portugal, a España. Me acuerdo perfectamente. Fui miembro del comité asesor en juventud del presidente Lagos.
Desde esa lógica, efectivamente, yo creo que los esfuerzos que ha hecho el ministro Marcel hay que valorarlo desde la perspectiva de la contención de la inflación, unas finanzas públicas que sean mucho más ordenadas, desde luego, pero ahí nos encontramos con estas dos almas que tiene el oficialismo, del cual, ojo, nosotros como socialdemócratas somos parte del socialismo democrático, y desde esa perspectiva creo yo que la discusión que se da para este año es que la utopía sin fondo no tiene asidero. La gente quiere ver cuánta plata tiene en el bolsillo. Dos cosas no menores, los que nos están escuchando. Cuánto ha subido el alza de la luz, que ahora vamos a tener un impacto en julio no menor. Exacto. Y paradójicamente eso después se paga a precios reales, y el pan, que lo consumimos todos, nos va a subir en septiembre, en octubre, por lo menos un 10, un 12% según lo que se estima. Y desde esa perspectiva creo yo que lo más importante es sentarse a conversar y generar una hoja de ruta estructural. Cuando uno ve las cifras macroeconómicas se da cuenta que Chile empezó en esta curva descendente, y no es culpa de este gobierno, sino que estamos hablando de hace más de 10 años atrás, donde no se cambió la matriz productiva, donde los discursos del cobre, que uno desde la década del 80 viene escuchando ese discurso, no se ha hecho el punto de inflexión correcto. Y por tanto, yo creo que las cifras nos demuestran la necesidad de generar grandes acuerdos, volver a la política de los grandes acuerdos, salir de las trincheras del blanco y el negro y entender que la ciudadanía está esperando que quien nos gobierne pueda efectivamente darle bienestar y tranquilidad a cada uno de ellos. Se da la paradoja, y como te digo, no es culpa de este gobierno, es un tema estructural que viene hace más de 10 años, que muchos de los hijos van a ser más pobres y no van a tener ese carro de desarrollo que tuvieron las generaciones anteriores, y por tanto, desde una perspectiva propositiva, ojo, no crítica, porque aquí uno ve la trinchera, el exministro Larraín el pesimismo habla desde una trinchera, los otros le contestan de otra trinchera, y los países exitosos que tienen modelos de estado de bienestar firman grandes acuerdos, firman rutas estructurales para, en definitiva, mostrar bienestar y financiar el estado de bienestar. Si el estado de bienestar no se financia con un Instagram bonito, con un TikTok lindo y con una frase dando elocuente. Se financia con crecimiento económico y con condiciones de estabilidad social para aquello. Ricardo, también tu apreciación respecto a el debate que se ha dado. Yo mencionaba que esto no es algo puntual post cuenta pública, ni tampoco por las declaraciones de Felipe Larraín. Esta mirada ha sido durante buena parte de lo que es el periodo presidencial. Y me interesa también saber tus apreciaciones respecto a estos números y particularmente también a lo que planteaba Juan Eduardo. Sí, quizás hay efectivamente, no sé si un nerviosismo, pero sí un pesimismo del mundo empresarial que podríamos tomar de las declaraciones, pero tiene ciertos fundamentos. O sea, ya venimos con hartos años, y ahí comparto el diagnóstico que se hacía, de cierta decadencia, de números de crecimiento de la informalidad, de poco crecimiento, de poca productividad en el sector económico, y esas cifras ciertamente no hay nada que alegrarse con pequeñas brotes en algún mes en que pueda mejorar alguna de las cifras. Entonces hay que mirarlo con cierta perspectiva. El punto es que, claro, el gobierno en ciertos dichos, en ciertos discursos, ha reconocido que el crecimiento económico es importante. Vimos al presidente incluso en ciertos momentos comprometerse con ciertas cifras de crecimiento del PIB. Nosotros igual hemos seguido, por ejemplo, propuestas e iniciativas que se han impulsado desde Economía, el ministro Grau, respecto a atajar la permisología, que es un problema que también ha ido creciendo y que, no sé si por convicción o presión, pero se están haciendo cargo con ciertos incluso proyectos de ley que se han algunos aprobados en el Congreso. Pero el problema ha estado quizá en estas dos almas, porque efectivamente hemos visto que hay cierta contradicción, una especie de bipolaridad en el gobierno en cuanto a que en el discurso se intenta avanzar con medidas, quizás en el Congreso, pro crecimiento o anti permisología, todo este retraso en permisos de inversión que en proyectos en regiones es muy importante, pero a su vez vemos otros ministerios que están poniendo zancadillas al crecimiento, medidas que impactan en la formalidad del empleo, e incluso, por ejemplo, en el medio ambiente con medidas administrativas que hemos visto que son bastante escandalosas en cuanto a que insertan
mucha inestabilidad, mucha traba a la inversión propiamente tal, de grandes proyectos, pero también de pequeños proyectos, y eso siempre es muy preocupante, sobre todo en momentos que la economía no está dinamizada y se requieren proyectos de inversión, se requieren empleos, y que la gente vea también que, claro, puede subir el precio del pan, pero si no sube el precio, no sube su remuneración, claro, finalmente eso ya es una tormenta perfecta que se va formando. Quedémonos un poquito también con las expectativas pensando en el próximo periodo presidencial, porque aquí también va a ser importante cuáles van a ser las apuestas, las propuestas que surjan al alero de la discusión de programas, la discusión de propuestas en este año electoral, y además la forma en que vamos generando bloques importantes. Ahí de alguna manera Juan Eduardo hablaba de lo que fue la figura que se dio en los primeros años de democracia en torno a los acuerdos, que es lo que menos se ha tenido al alero de las discusiones parlamentarias y políticas durante estos últimos años, donde poco a poco también se ha ido atomizando, al menos en el Parlamento, estas figuras. En estos escenarios, ¿por dónde creen ustedes que están las opciones que la persona que finalmente esté en la moneda para el próximo periodo pueda echar mano e ir mejorando las perspectivas? Perspectivas que por lo pronto todavía se ven un poco complejas. Les dejo ahí también esa mirada. Juan Eduardo. Bueno, yo creo que efectivamente, a la luz de los hechos y de los datos concretos, la gente está esperando que la clase política se ponga de acuerdo en una hoja de ruta concreta. Se echan de menos las grandes obras, un plan keynesiano de desarrollo. O sea, tenemos el puerto de Chancay en Perú, que está creciendo con inversores chinos, desde luego, y nosotros no vemos una inversión profunda para adelantarse a los hechos que sí o sí van a venir en pleno siglo XXI. Y desde esa lógica... Ya estamos atrasados, me da la impresión. Con Chancay completamente. Sí. Y Chancay se empezó a hablar hace más de 10 años, ojo con eso. Y todavía estamos con la ampliación del puerto de San Antonio. Todavía estamos con el ferrocarril San Antonio-Puerto Valparaíso. Obras que en definitiva tiene que ver con el dinamismo de la economía, que es como Chile y Latinoamérica sale desde Chile, sale hacia Pacífico, que es el nuevo eje de polo de desarrollo económico mundial, los corredores bioceánicos. El exalcalde Jorge Soria, ¿cuántos años viene hablando de los corredores bioceánicos? Y en definitiva no se entiende que no es una inversión regional, local, es una inversión que permite a Chile proyectarlo al mundo. Por eso yo celebro lo que pasó ahora con el cable de fibra óptica, que nos va a conectar y nos va a generar con Oceanía e independencia en términos tecnológicos, porque allá está mirando el mundo, pero eso lo sabíamos hace 10, hace 20 años. ¿Qué se hace al respecto? Creo yo que es momento de mirar exhaustivamente los planes económicos de los distintos candidatos, pero ojo, vuelvo a repetir, y que me disculpen los radioescuchas, ya no se trata de la frase linda del Instagram, del TikTok, sino un fondo de política pública. El sueño lo tienes que concretar con pragmatismo. Yo creo que eso es lo que ha pasado y lo que pasó en la discusión anterior, moros y cristianos, ojo, y que yo creo que ahora hay que volver a una lógica de sentemos las bases de un programa económico de desarrollo social con equidad que permita dar una sensación, porque, y termino con esto, porque al no brindar la clase política, desarrollo social, económico, seguridad, se pone en jaque la democracia, y ya lo estamos viendo en otros lugares del planeta. Es tema también de modelo de inversiones que se da en nuestro país. Ahí, Ricardo, tú hablabas también de los temas de permisología, lo que se ha tratado de avanzar también al alero del actual gobierno. En ese ámbito se ha recogido el guante de alguna manera, pero también está el tema de qué manera vamos impulsando aquello. La forma en que se invierte en nuestro país, se desarrollan el tema de las inversiones, está también la mirada que se hace a la industrialización, que es lo que finalmente queremos apostar en el futuro en cuanto a nuestras exportaciones, que no sea particularmente materia prima. Tanto también se ha hablado de aquello, de darle valor agregado a nuestra producción y una industrialización más fuerte. Es un tema también de modelo de producción, no sé cómo lo ves tú, Ricardo. Sí, efectivamente hay una falta de acuerdo a largo plazo, que para temas económicos siempre se requiere por lo menos un marco que se pueda fijar, no a 5 o 10 años, sino a 20, 30, 40 años. ¿Sí? Ese es mayoría de los puntos. Ciertamente no vamos a estar de acuerdo en ciertos modelos si es que enfocamos a la focalización, que es el punto que nosotros más defendemos, o medidas más universales. Un rol estatal más fuerte, que también ha estado presente en las discusiones de la primaria del oficialismo. Pero
incluso dentro de ese marco de diferencias se pueden generar líneas de acción, por ejemplo, pro crecimiento, pro productividad, pro competitividad, que son factores que sin duda a veces subyace en respecto al crecimiento de la economía para después poder hacer las políticas públicas que sean necesarias. Y eso se requiere en acuerdos de largo plazo que no existen. No existen, por ejemplo, existe el diagnóstico de la modernización del Estado y todos están hablando de modernizar el Estado. Yo creo que cuando todos los sectores políticos están hablando de lo mismo, pero hay un problema. Significa que o no todos estamos pensando que el concepto es el mismo, o finalmente queda en una frase bonita de TikTok, como bien dice mi copanelista. Entonces, efectivamente, si hay un diagnóstico de modernización del Estado y hay que aplicarlo, bueno, también son cosas que son de largo plazo, no pueden ser medidas concretas, se pueden tomar medidas cierto urgentes, con el tema de las licencias médicas, explotó ahí cierto nicho que uno puede trabajar para que el Estado sea mucho más eficiente, pero se requieren medidas profundas, medidas de largo plazo que finalmente modernicen no solo el Estado, sino también cómo las empresas van compitiendo, van introduciendo las nuevas tecnologías que están haciendo una revolución en el mundo con la inteligencia artificial, pero si eso no se traduce en más productividad en la empresa, más competitividad, mejores soluciones y que las personas, las pequeñas y medianas empresas le puedan salir a competir realmente con nuevas propuestas, no solo a competidores locales, sino también al mundo, son desafíos que son bastante grandes y que requieren una mirada efectivamente de largo plazo. Sí, Juan Eduardo, te dejo ahí espacio también para el tema de los breve, modelos. y por eso que, ojo, la reforma al sistema político no es menor, porque si en la actualidad no te puedes poner de acuerdo con la cantidad de 21 a 22 pymes que tienes, que cada uno está por su nicho, no por una mirada global, es muy difícil llegar al segundo paso, que es generar una carta de evasión de 15, 20, 30 años. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, un periodo presidencial de 4 años sin reelección. Si tú ves los países desarrollados a cuales queremos aspirar, todos tienen a lo menos una reelección de por medio para que sus agendas puedan asentarse adecuadamente, pero si la embarran también pueden irse. Por tanto, hay una cierta cuota de flexibilidad. Lo segundo tiene que ver con, y por eso nosotros paramos nuestro proceso de inscripción. Nosotros estamos esperando el 2026 en donde la centroizquierda chilena genere una gran agrupación política que pueda representar ciertos intereses y ayudar y coayudar a esta generación de grandes acuerdos. Porque si seguimos con estas pymes, etcétera, que solo ven en el corto plazo cómo voy en la municipal, cuántos concejalitos, cuántos diputados, etcétera, no con un diagnóstico en términos sentémonos, porque necesitamos un modelo de bienestar, que es un modelo keynesiano, que nosotros queremos promover desde luego, que genere igualdad, en donde el privado tiene un rol fundamental en la medida en que las reglas estén claras, como bien decía Ricardo, podemos dar un salto cualitativo y cuantitativo. El tema educacional pasa a ser fundamental. Te doy un ejemplo. Noruega hizo su gran reforma educacional en 1896. Te lo pongo ahí. Quiero poner un tema puntual, un caso puntual a propósito del tema de las sintonías en torno al proyecto país que se está teniendo. Surgió en el debate la mirada del acuerdo de Codelco SQM por el tema del litio. Recordemos que Belín Matei hizo sus apuntes y particularmente la mirada con los parlamentarios de ir revisándolo. Al alero de la discusión de la primaria del oficialismo también han habido miradas críticas de cómo se sacó adelante ese proyecto, incluso con quienes estuvieron en el gabinete en su momento. En ese tipo de discusiones y propuestas me da la impresión de que todavía no tenemos un horizonte claro o una brújula concreta para avanzar en eso. ¿Qué impresión tienes, Ricardo? Pongo ese caso puntual para también describirlo más. Sí, en ese caso se advirtió en su momento que el boom del litio iba a ser un boom relativamente rápido y que para eso se necesitaba atacar con políticas que tuvieran flexibilidad, que permitieran inversión extranjera, inversión privada, que pudiera explotar rápidamente el litio. Y se fue por una alternativa mixta, efectivamente, que tuvo una crítica que fue que confiar en que Codelco, que tiene una expertise muy grande en temas de cobre, iba a tener la misma expertise en temas de litio. Y esa fue una de las críticas estructurales, yo creo que fue a ese acuerdo, y que ya se está viendo que en el mediano largo plazo Chile, al parecer, no va a ser el pionero en el litio, a pesar de tener esa reserva, no va a ser el que lo explote de mejor manera, y en gran parte se puede deber a esta excesiva confianza en esta empresa Codelco, esta empresa estatal, y quizás haber
desconfiado de cierta inversión, de empresas privadas que tuvieran más expertise en el tema, que dieran rapidez a la explotación del litio y que pudiera generar recursos para Chile, para las políticas públicas que se requieren. Salacuna Universal, hemos hablado aquí, sí, algunas cosas, incluso para temas de pensiones, pero lamentablemente esos recursos, ya sea si no se explota, finalmente el progreso no va a llegar ni a las regiones que tienen esa explotación, ni al resto de Chile con políticas que pudieran haber aprovechado el momento. Eso, Juan Eduardo, eso da cuenta también de que tenemos unas brújulas distintas para mirar. Es que yo creo que seguimos hablando desde la tribu, desde los dogmas cerrados, y el mundo ya cambió. Te voy a poner dos ejemplos. Efectivamente, con el litio, si hubiera ingresado la empresa privada, inmediatamente hubiéramos tenido un aprovechamiento que quedó demostrado con los años, que quedó claro que el proceso del litio eran 2-4 años específicos, que ya lo perdimos, seamos justos y sinceros con los radioescuchas. Y lo segundo tiene que ver con el debate del aumento del costo de la vida. Fíjate que los países de estado de bienestar, que uno pensaba que eran dogmáticos en la carga impositiva, flexibilizaron sus IVA. Y España, con el presidente Pedro Sánchez, redujo a cero la canasta básica para todos para bajar el costo de la vida. Entonces, también la discusión impositiva en el mundo moderno ya es más flexible. Si esto lo hubiéramos planteado hace 30, 40 años, que los estados de bienestar nórdicos iban a flexibilizar el IVA, hubiera sido una locura. Pero ahora no, y desde esa perspectiva lo que nosotros hemos llamado, y con algunos parlamentarios, como el diputado Jaime Araya, en el caso de las cuentas de la luz, es reducir el IVA a la cuenta de la luz. Así de sencillo, porque ya con el aumento sostenido que han tenido, el fisco se ha enriquecido bastante solo por concepto de IVA del aumento del costo de la luz. Que lo que proponemos nosotros, flexibilicemos y a lo menos rebuscamos el IVA de la cuenta de la luz. Nosotros proponemos algo más allá, que es los alimentos básicos, porque no solo a los sectores más vulnerables con el subsidio, que me parece súper bien, pero tiene una vasta clase media que ve que se le ha empobrecido, se le ha encarecido el costo de la vida entre un 20 y un 30% en los últimos 5 años. Y desde esa lógica hay una clase política que tiene que hablarle a esas grandes masas de darle una solución. Porque si no, la gente dice, en un sistema democrático como está y con las reglas del juego como está, yo me voy empobreciendo y no doy salto al desarrollo. Y ahí es donde se pone en jaque la democracia, y es la lógica de la política de dar soluciones concretas y pragmáticas y salir de este tema del dogmatismo público-privado, flexibilidad de los impuestos. Yo creo que esa es la discusión y que nosotros como socialdemócratas queremos implementar e impulsar. Ricardo, para cerrar el bloque. Sí, en ese sentido comparto con ese dinamismo que se debe dar, soluciones bastante modernas a problemas que se han tenido. En esos mismos países, por ejemplo Canadá, incluso Noruega, ya están, por ejemplo, implementando fondos de inversión respecto a con cierto royalty, por ejemplo, con la explotación de petróleo, con la explotación, que lo mismo se podría hacer acá, es decir, generar fondos de inversión que se protejan, que sean para un objetivo que se puede fijar efectivamente, que puede ser, por ejemplo, aliviar la carga de los ciudadanos, incluso subsidios directos, o bien tener estas bandas de precios de manera que el costo de la vida en cierta materia sea mucho más ligero para los ciudadanos, pero eso requiere cierto este acuerdo que hablábamos en el primer bloque de objetivos claros, es decir, vamos a ocupar el cobre, lo que se genere, para generar un fondo que no se va a tocar, que no va a estar sujeto al vaivén político de distintos momentos, va a tener un objetivo claro que va a ser, por ejemplo, el bolsillo de las personas, educación o el problema que podamos fijar. Pero eso son soluciones que requieren largo plazo, pero sobre todo dinamismo también, flexibilidad del mercado, para que el mercado busque la mayor rentabilidad, así como aparece en las pensiones, también se puede utilizar para mejorar la calidad de vida de las personas y bajarle el costo de... No, y en el siglo XXI los fondos de inversión no tienen ideología. Los fondos de inversión van donde hay condiciones para que puedan perdurar y producir más. Ya son las 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos de regreso en nuestro panel junto a Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad del Instituto Red Pública, y con Juan Eduardo Faúndez, presidente del Partido Socialdemócrata y presidente del directorio de la Fundación Socialdemócrata. Vamos a cambiar de tema y nos quedamos con la presidencial y en este caso quedarnos un poquito con las miradas en torno a la oposición. Hemos estado varios paneles hablando de la primaria del oficialismo, pero hoy día queremos quedarnos con efectivamente
efectivamente, el escenario que se ha ido configurando en la oposición con el ascenso de José Antonio Kast, al menos en las encuestas que se han estado dando a conocer. La que marcó más, obviamente, fue la última encuesta Cadem, donde se observa ya a Kast superando a Evelyn Matei en la pole position. Ahí ya han habido algunas miradas, por ejemplo, desde Renovación Nacional, han planteado que hay un trasvasije de votos desde la candidatura de Johannes Kaiser, el timonel de RN, Rodrigo Galilea, el senador, en conversación con Cooperativa, dijo que muchos podríamos darle un significado como que Kaiser está preparando su bajada y que va a tomar otro tipo de desafíos políticos. También planteó que existen otros tipos de adherentes muy variopintos, entre quienes apoyaban al candidato libertario, que pueden pasar a respaldar a Matei o incluso a Toá. Son algunas de las miradas que se están teniendo desde Chile Vamos y particularmente desde Renovación Nacional. Una mirada que va a ser importante también hacer respecto a cuáles pueden ser los caminos a tomar en un futuro. Frente a ello también es bien importante ver cuáles son las medidas que se están tomando desde el equipo de Evelyn Matei, donde ha habido cambios. Asumió como jefa de gabinete Carol Vargas a propósito de lo que han sido estos últimos acontecimientos y particularmente la pérdida de liderazgo en las encuestas, algo que en todo caso han desdramatizado. Esta es una campaña que recién comienza, ha dicho el generalísimo Diego Paulsen, pero no creo que vaya a pasar de todo desapercibido este tema, donde las encuestas han tenido además una percepción y una importancia relevante para algunos sectores y particularmente comandos. Me quiero quedar ya con estos temas, estos datos para comenzar la conversación. Ricardo, me parto contigo ahora para que me cuentes un poquito cómo ha estado mirando también estos últimos días y particularmente algo que se veía venir, le estaba pisando los talones Kast a Matei, pero finalmente en esta última Cadem la supera y viene ahora también la manera en que se va a ir no solamente analizando estos números. Ahí se hacía por parte del senador Galilea particularmente una lectura, pero saber también cómo crees que se está proyectando entonces este escenario en lo que es la oposición. Sí, efectivamente, a pesar de no haber primaria en la oposición, parece que hay una primaria paralela ahí que se está llevando, quizás mirando las encuestas, efectivamente está muy, muy entretenido, muy reñido. El seguimiento de las encuestas, hay encuestas que son ciertos dispares, pero en ambas se ven ciertas tendencias. Este fortalecimiento del Partido Republicano, que según algunos estudios que he estado mirando, ha tenido buena acogida en los jóvenes principalmente, ha tenido mejor llegada que Matei en ese punto. Y específicamente en el último tiempo se ha visto que quizás hay un viento de cola que está ayudando al Partido Republicano, quizás el mismo tema de estos fraudes por las licencias médicas, es un tema que el Partido Republicano ha explotado desde hace bastante tiempo y que seguramente quizás le favorece a las medidas que ha ido tomando y con una campaña respecto a propuestas que ha empezado a desplegar ya hace unas 2-3 semanas, que está con tema de propuestas bastante concretas en ciertas materias, en materia de seguridad, en materia de crecimiento. He visto también en materias pro familia, pro mejorar la calidad de vida y incluso lo que hablamos en el primer bloque. Quizás a Matei se ha visto justamente en estas 2 semanas enfrascada en discusiones mediáticas que quizás no sumaron, efectivamente pudieron haber incluso restado. Cuando hizo callar la vocera, por ejemplo. Por ejemplo, que quizás pueda tener razón en el fondo o no, o puede hacer su punto, pero al verse enfrascada ella con 2 flancos, es decir, tiene un flanco en el oficialismo, ¿cierto? Y se enfrasca con la vocera, pero a su vez tiene este flanco por la derecha que también ha disparado, o parte de sus voceros por lo menos también han disparado. Entonces se ve una candidatura que tiene efectivamente 2 flancos, uno a su derecha y uno a su izquierda, y eso también yo creo que ha repercutido sobre todo en estas últimas 2-3 semanas respecto a por qué ha hecho noticia la candidatura de Matei, y eso seguramente podrían explicar esa baja de puntos que tuvo en la última. ¿Trasvasije no crees que es? ¿Cómo planteó el senador Galilea? Efectivamente se ve que hay una baja en las candidaturas, en los puntos del Partido Nacional Libertario, ¿cierto? De Kaiser, y probablemente el voto natural donde se trasvasijen esos votos puede ser el Partido Republicano. Fue una decisión, ¿cierto?, del Partido Republicano, incluso la propia figura de Kaiser, pero ideológicamente, tanto de forma como de fondo, al parecer lo más cercano es el Partido Republicano, y en ese sentido yo creo que sí hay algo de eso, sí hay algo de trasvasije al Partido Republicano de esos puntos que ha estado bajando Kaiser, y se pueda entender esa subida del Partido Republicano y el estancamiento de Matei por
por estas declaraciones que tiene, tanto en contra del oficialismo como en contra del partido, de lo que tiene a su derecha, ¿cierto? De las nuevas derechas, que la hacen, que sus declaraciones sean bastante erráticas o que no tengan un público objetivo al cual le está hablando. Yo creo que eso le está pasando la cuenta. Juan Eduardo, también tu mirada respecto a lo que está pasando en la oposición, en la presidencial y particularmente algo que da la impresión se veía venir por las señales que han dado ciertas encuestas, pero que me interesa también saber cómo lo ves tú. O sea, yo creo que se está dando en la derecha o en la ultraderecha un escenario de pragmatismo, es decir, cuál de los dos es más competitivo, y hay un trasvasije del votante de Kaiser que en algún minuto estuvo ahí peleando a José Antonio Kast, pero José Antonio Kast tiene un partido, tiene un elenco, tiene más, una elección tiene elección en el cuerpo, y de esa perspectiva el votante de más derecha dura ya está tomando una definición que su candidato más competitivo para esta próxima elección es José Antonio Kast. En el caso de Evelyn Matei, que venía por casi 3 años y medio, si no me equivoco, punteando la encuesta, es claro el desgaste. Yo creo que los cambios de equipo se hicieron muy tarde. Esto tendría que haber sido el año... No soy yo para darle consejo a la derecha, sorry, disculpe. Pero efectivamente yo creo que fueron tardíos sus cambios de... Es un diagnóstico que se hizo así en su momento cuando se empezó a presentar el equipo con el que iba a trabajar. Claro, se dijo, y ojo que las posturas tanto de derecha o izquierda, el concepto que yo quiero acuñar acá, que es el concepto de vagón de cola, cuando se toma una definición de ser vagón de cola de algo, es imposible que tú puedas generar una impronta propia con un proyecto político, etcétera, que ha pasado hacia la izquierda y también está pasando hacia la derecha. Y desde esa perspectiva creo yo que el gran error de Evelyn Matei no fue seguir consolidando los valores de la derecha liberal clásica en todo el orbe, sino que más bien este canto de sirena de la ultraderecha dura, etcétera, media dictatorial, o por no decir completamente dictatorial, pensó que por ahí iba el sistema, y ahí es donde se pierde, que en algunas veces piensa como si fuera una segunda vuelta y actúa como si fuera la segunda vuelta, buscando sectores moderados. De repente cambia su discurso y actúa como si fuera efectivamente más de derecha, más dura que el propio José Antonio Kast. Y ahí hay ejemplos súper concretos. José Antonio Kast, que nosotros sabemos que es de la derecha más dura, pro Punta Peuco, cuando sale el anuncio Punta Peuco, se vio inclusive más moderado que la propia Evelyn Matei. Tú dices, ¿pero qué está pasando acá? Es porque el candidato Kast tiene un manejo comunicacional mayor, pero no me cabe duda de que el candidato Kast es mucho más derechista y mucho más pro punta peuquista que la propia Evelyn Matei, pero en ese escenario mediático se vio a Evelyn Matei mucho más ligado a la ultraderecha. Y por tanto, lo que está pasando acá en el concepto de vagón de cola es que la gente quiere la Coca-Cola o quiere la Point Cola. Cuando te ponen 2 vasos, ¿tú quieres tomar la Coca-Cola o quieres la Point Cola? O la Piricola o la Free, que somos los más antiguos. Ahí Free se nos cae el carnet. Y por tanto, desde esa perspectiva, tanto para la derecha, pero sobre todo también para la centroizquierda. La centroizquierda, con Carolina Toá, debe asumir un rol de liderazgo propio, lo que significa un sector de centroizquierda progresista más moderado. Si logramos y nos abanderizamos y queremos ser vagón de cola, moro y cristiano, esas alternativas pueden irse disminuyendo, pueden irse desvaneciendo. Y por esa perspectiva creo yo que me va a matar mi ex profesor Manuel Antonio Garretón. Yo creo que de los 3/3 de la política, en Chile estamos pasando a los 4/4 de la política. Derecha dura, centro derecha, centro izquierda e izquierda dura. Y en ese sentido, mientras los centro izquierda, centro derecha no tomen una definición más identitaria, tenemos esta lógica del blanco y negro que al final hace que este país esté estancado. Ricardo, hay varios puntos que hacía Juan Eduardo, me quedo contigo también con esa mirada y particularmente de las lecturas que se han hecho en el entorno y también de la propia estrategia de Evelyn Matei, a propósito de lo que decía Juan Eduardo, la forma en que se ha mostrado o ha sido su discurso en temas puntuales donde incluso se ha visto más extrema que los sectores republicanos, por ejemplo. Sí, efectivamente, o sea, hay algo que a veces traspasa la política, que es el sentido común, y a veces que mientras se tilda de ultraderecha un sector, ese sector está hablando al sentido común, justamente está tocando ciertas teclas que le hacen sentido a la ciudadanía, y ese es un punto en que hay que estar mirando. Efectivamente, en el tema de seguridad, por ejemplo, que es un tema que efectivamente está desbordado, está haciendo crisis, cuando hace crisis la gente busca a quien le pueda venir a dar la solución, ¿cierto? Justamente una parte de las crisis de la política es el político que está prometiendo cosas, pero que
tiene poca posibilidad de cumplirlo, ya sea por el sistema o ya sea porque finalmente era un voladero de luces. Entonces, la confianza en personas que han repetido su discurso durante cierto tiempo, que han sostenido una idea en buenos tiempos y en malos tiempos, y eso lo vimos en el Frente Amplio, que vino hablando de sus propuestas ya desde el 2008, 2011, cuando ya se empezaron a formar desde el movimiento estudiantil, y lo repitieron hasta que lograron ser gobierno. Esa consistencia se echaba de menos mucho en la derecha, y esa aposta la ha tomado Republicano. Yo creo que ha sido su bandera de lucha, y ha ido ganando las confianzas efectivamente en ese sentido, o sea, mantener el discurso, y eso lo ha ido haciendo un crecimiento ya sea orgánico, como se puede decir, pero también tomando la ola, ¿cierto?, en ciertos momentos, como fue en el segundo proceso constitucional, o seguramente con temas de seguridad como lo estamos viendo ahora. En cambio, la candidatura de Matei se basa ciertamente en un equipo mucho más amplio, que seguramente tiene más experiencia, que pasó por el gobierno, que tiene también una raigambre en el piñerismo. Exacto. Que demuestra también gestión, y que de hecho el votante de centro derecha a veces como que le gusta como habla José Antonio Kast, pero prefiere la confianza de quizás de un grupo, de una agrupación de Chile Vamos, con un equipo un poquito más probado en el gobierno. Esos son como las miradas internas y las ventajas y desventajas de cada conglomerado. Entonces, efectivamente, en un mundo donde hay ciertas crisis, ciertas teclas que son seguridad y crecimiento económico, que le son más fuertes a la derecha, seguramente en esa materia las candidaturas van a pelear por quién es el que da la propuesta más fuerte, ¿cierto? Sí. Y en eso podemos ver ahí algunos tonos más duros. Pero en otras materias que nos diferencian, ahí han sido bastante erráticas las declaraciones. Yo creo que eso ha jugado una mala pasada también a la centro derecha. Sí. Ricardo, la tesis de los cuartos de la que plantea Juan Eduardo, ¿qué te parece? Sí, yo la verdad que hemos sido bien críticos de los 3/3 en su primer momento. Quizás nunca existieron esos 3/3 propiamente tal. Efectivamente, yo sé que en el origen de la propuesta no es tan simple como esos 3/3. Perfectamente, pero de lo común la gente pudiera pensar que en Chile existen esos 3/3. La verdad que no es así. A la derecha siempre ha sido más minoría, le cuesta llegar a ser el centro, y si no es porque son momentos muy clave en la historia o olas que hay que aprovechar para avanzar en ideas de la libertad, en ideas de progreso y crecimiento, la verdad que a la derecha le cuesta mucho llegar al centro, y esa es una de las discusiones que se ha dado hoy en la campaña, o sea, seguramente se va a ver que la campaña de Evelyn Matei probablemente tenga mejor éxito si es que apunta a ser una candidatura que es la que logra abarcar y poder sentar en la mesa al centro político, a la centro derecha, e incluso a los que se quieran sumar de las nuevas derechas que se han ido formando. Y esa seguramente yo creo que es su caballito de batalla, y que no lo ha explotado todavía, y que si lo explota probablemente pueda recuperar algunos puntos de lo que ha perdido. Sí, reflotaba el tema de los 4 cuartos, Juan Eduardo, porque además esto nos motiva a hablar de la parlamentaria. De qué manera vamos a estar estructurando también, exactamente, estructurando las coaliciones, las alianzas, con miras a un Congreso que, y dejando de lado el tema del sistema político, porque todavía está ahí medio difuso, pero con un escenario actual, si no tenemos ahí algo concreto, algo claro, vamos a seguir repitiendo el mismo guión a nivel parlamentario. Claro, pero también uno habla con parlamentarios hasta qué punto el forceps de la unidad, ese es el concepto que quiero acuñar. Sí. O sea, cuando hay proyectos políticos que efectivamente son disímiles, y cuando la lógica identitaria se exacerba, en el caso de la centroizquierda y la izquierda, cuando se ve que está bien difícil la presidencial, y mejor digo, aquí yo quiero potenciar lo que soy yo. Y desde esa lógica, creo yo que la lista parlamentaria única es un eufemismo. Yo creo que post primera vuelta va a ser muy difícil, aunque quizás electoralmente es lo más adecuado, pero la pregunta que hay que hacerse es, ¿basta el cálculo político o es el momento de la discusión de proyectos políticos? Ese es el punto. Hay que juntar las máscaras. Hay que juntar el aceite con el agua de una vez por todas. A la ciudadanía hay que decirle, esta es nuestra impronta, este es nuestro proyecto político. Por eso que nosotros, los socialdemócratas, aspiramos desde la centroizquierda a un proceso de reconstrucción de proyecto político. Hay que construir mayorías con el Frente Amplio, y con la izquierda, obvio que hay que construirla, pero no desde una lógica de vagón de cola, sino que desde una lógica que es, este es mi proyecto progresista socialdemócrata, Estado de bienestar, con el mundo privado con mucha fuerza. Ponerlo sobre la mesa, no ser un vagón de cola que en definitiva lo que hace es que ha ido disminuyendo nuestra capacidad electoral
y que en definitiva la discusión de los grandes acuerdos pasa a ser casi una locura, casi a ser un demonio, cuando todos los países, cuando uno revisa la historia política y la ciencia política de los países que han llegado al desarrollo, han sido producto de grandes acuerdos de las sociedades. Y en esa lógica, la socialdemocracia ya lleva muchos años dando cuenta de aquello en el país desarrollado, y por qué no implementarlo en un país como Chile. La centroizquierda está hablando de socialdemocracia, pero como un eufemismo, como una moda. Nosotros queremos que esto se traduzca, y es el momento de ahora, en esta construcción de la centroizquierda, cómo se construye un proyecto político, no para enfrentar a la derecha, sino que para ser propositivo a la hora de construir estos grandes acuerdos. Porque lo que sí yo estoy de acuerdo, que la socialdemocracia, el socialismo democrático, en el caso que sea oposición, tiene que dar gobernanza. Los chilenos quieren gobernanza. Empezamos a cerrar ideas, Ricardo, me quedo contigo, y hablar un poquito también respecto a esas expectativas de ir generando estos escenarios de mayor consenso, de alguna manera también mostrarse ante la ciudadanía tal como son cada una de las colectividades. Ahí Juan Eduardo daba cuenta, de repente el forzar ciertas coaliciones, cuál ha sido el resultado en los últimos tiempos y qué mirada también tenemos que darle a futuro. Sí, efectivamente, una de los costos de este fraccionamiento político ha sido la confusión un poco frente a la ciudadanía de cuáles son las ideas efectivamente que se están proponiendo de los distintos sectores políticos. Efectivamente, hay un reordenamiento político muy grande en ambos sectores. Efectivamente, quizás estamos viendo un distanciamiento de la legendaria alianza liberal conservadora de la derecha, y quizás eso ha decantado en que ya se están formando dos bloques de derecha muy claros, una centro derecha y uno que trata de abordar el tema de la identidad de la derecha, frente al oficialismo, que también tiene una primaria que efectivamente es una primaria amplia, interesante, que no se había dado en años anteriores, pero a su vez están cada bloque muy fragmentado, y vamos a ver si es que los esfuerzos del presidente de que su legado, una parte de su legado sea este buque común que continúe la labor, se lleva a cabo o no. Porque si analizamos los candidatos, efectivamente, por ejemplo, la ministra Jara se muestra muy socialdemócrata, tiene una impronta, no sé si en cuanto a las ideas que ha promovido, pero las reformas que ha promovido, así como han salido, por lo menos, no sé si originalmente como ella hubiese querido, pero como han salido... Puede ser la Jara ministra. Efectivamente, la ministra Jara... ha dado esa impronta como socialdemócrata, mucho más que Winter. Winter se ha marcado como el defensor efectivamente del presidente, comparte su partido, ¿cierto? Son grandes amigos y está llamado a ser el defensor más bien de la ideología propiamente tal que llevó al Frente Amplio al poder, que quedó derrotada quizás en el rechazo. Pero sí ya vemos dos candidaturas que son muy críticas al gobierno actual, siendo que fueron importantes ministros del mismo gobierno, y la diferencia está que uno es del Partido Comunista y otro de la Socialdemocracia, que se supone que son proyectos distintos, y frente a la ciudadanía todavía quizás no se ve una diferencia sustancial, quizás sí en sus militantes, pero no sé si en el global, y eso es un desafío seguramente también para la elección propiamente tal, una elección de voto obligatorio, en que va a haber una gran cantidad de población que va a votar, y seguramente ahí las reales fuerzas y las reales impresiones van a quedar al descubierto, no sé si en la primaria, pero sí probablemente en la elección de noviembre. Juan Eduardo, para ir cerrando ya el panel. No, yo creo que es el gran desafío, y esperemos que esta lógica convulsa, que no le hace bien a nadie, a la ciudadanía que no está escuchando, que le sube el pan, que le sube la luz, que tiene dificultad en términos de llegar a fin de mes, que tiene que meterse en la feria, en los coleros, un fenómeno bien interesante que es gente que trabaja, que tiene ingresos, pero que no le alcanza, y por tanto tiene que el fin de semana estar vendiendo cosas para tener un estándar de vida acorde al siglo XXI, celular, TV cable, internet, etcétera. O sea, no nos perdamos de aquello. En esa lógica creo yo que también se ve una oportunidad. No veamos todo con pesimismo, como bien decía nuestro ministro Marcel, sino que también es el momento del sinceramiento, pero con posturas, con ideas. Quizás yo he sido un poco peyorativo, pero lo digo con mucho respeto, ya no es el momento de la frase del Instagram, el TikTok, la frase bonita y después, bueno, veamos cómo se hace. Yo creo que es el momento de pragmatismo. Somos un país en vía de desarrollo que tiene ciertas condiciones, todos queremos el sueño, todos queremos el ideal, moros y cristianos, pero es el momento de decir cómo llegamos a ese ideal, cuáles son los pasos. Y eso se llama progresividad, querámoslo o no, y desde esa perspectiva creo yo que la generación que nos gobierna ha aprendido
a fuego la importancia de la progresividad, no olvidar el discurso A al discurso B, yo me quedo con el discurso B para construir mayoría, y en esa lógica sí, creo yo, y hago una autocrítica del mundo de la centroizquierda, llegó el momento de plantarse de cuál es el proyecto político de la centroizquierda para este escenario que se viene del Chile del 2025, 26, 27 en adelante. Yo creo que para finalizar, dar gobernanza, gobernabilidad, fortalecer la democracia, porque sin democracia no estamos hablando ni de estado de bienestar, sino que estamos hablando que las diferencias se van a agudizar, que es lo que yo creo que propone la ultraderecha, humildemente lo señalo, y por tanto el rol que tenemos es justamente dar gobernabilidad. Y aunque no les guste a las generaciones más jóvenes, la política de los acuerdos y de los grandes acuerdos permiten hacer crecer a las sociedades. No me queda más que agradecerles a Ricardo Hernández, Juan Eduardo Faúndez, que han estado con nosotros en nuestro panel de Enlace USACH. Un gusto, como siempre, compartir la conversación. Nos reencontramos a futuro. Muchas gracias, que esté muy bien. Muchas gracias, te pasaste.